Para escapar de la violencia, pobreza y falta de oportunidades en sus países de origen, para reencontrarse con sus padres o en busca de un mejor futuro, la migración de menores de edad hace incierto el presente de muchos niños y niñas que cruzan nuestro país. ¿A qué situaciones y peligros se enfrentan? ¿Quiénes los ayudan? ¿Cómo cambiar esta situación? ¿Cerrar la frontera es una opción? Hoy en Diálogos en Confianza, nuestro tema es menores migrantes en su paso por México. ¿Qué programa, señores? ¿Qué programa? Yo los invito a que se queden con nosotros para que conozcan tal vez una realidad que pues la hemos querido invisibilizar, porque parece, nos hace como transparente, ¿verdad? Están ahí, pueden estar incluso frente a nosotros y como que no estuvieran. Nos seguimos de frente. Los niños migrantes. Hemos estado hablando de la niñez, de la convención esta mundial, que si le hacen caso, que si no se le hace caso, pero si de por sí son negados los derechos de la infancia, ahora imagínense los de los niños migrantes. Esa es una triste realidad, una tragedia que vivimos día con día y que se nos ha hecho eso cotidiana. Vamos a ver esto que tenemos preparado para ustedes, un trabajo de producción, ¿verdad, Nora? Explícale un poquito al público de veras todo lo que se preparó. Usted sabe que nosotros siempre queremos estar cerca y cuando tenemos la oportunidad salimos a los estados de la República a grabar. Es así que el equipo de producción, Alejandro Lugo y por supuesto nuestros compañeros camarógrafos se fueron a Tapachula a grabar todo esto, que es una pequeña, solo una pequeña cara de lo que viven los niños migrantes, porque esto es hacia el sur. Pero en el norte, como lo platicábamos, Fer, cambia, en el centro cambia, de verdad son distintas realidades. Vamos a ver este testimonio y a lo largo del programa vamos a ver también albergues donde están estos niños y la situación en la que viven y por la cual tienen que atravesar la frontera hacia nuestro país. Tengo 13 años, soy de Honduras. Nos pasaron cosas que no las vamos a olvidar y nosotros íbamos para Estados Unidos y unos policías nos detuvieron y nos tenían como secuestrados. Nos estaban pidiendo 20,000 pesos y los nervios, uno hasta temblaba, yo temblaba del nervio y nos tuvieron encerrados hasta que les dimos el dinero y nos soltaron. Bueno, nosotros jamás nos imaginamos que nos iba a pasar algo así, pero cuando nos detuvieron, nosotros nos asustamos y lo que hicimos fue orar para que todo saliera bien y pues que nos quitaron el dinero, pero nos dejaron libres. Yo dije que sí al aceptar de ir a Estados Unidos porque allá tengo familia, está mi tía, primos y tíos y pues yo iba a ir a estudiar, a sacar un futuro. Por eso fue la decisión, porque en el país no hay dinero, trabajo, no hay oportunidades de estudio, ni de deporte, no hay nada. Entonces, más por eso decidimos ir a los Estados Unidos. Uno al ver gente que se va y con suerte llega hasta allá, pues uno se ilusiona en intentarlo también. A veces sale mal, pero uno se ilusiona la idea de salir adelante. Sí, yo tengo un hermano en mi país, él tiene 7 años, y a mi mamá, pues nosotros íbamos a ir allá con la idea de llevarlos a ellos también
a mi hermano para que estudiara y sacara adelante a toda la familia. Para sacar adelante a toda la familia. Ay, sí. Imagínense este pensamiento de sacrificio, porque es una autoinmolación el hecho de decir, sí voy, cueste lo que cueste. Es muy impactante, muy, muy impactante. Vamos presentándole a nuestros invitados, también tenemos a nuestro público, pero queremos también conocer su experiencia. Usted ha tenido contacto, a lo mejor nos están viendo algunas personas migrantes, ¿cómo les ha ido, verdad? ¿Y qué han hecho con los niños? Leti, mi querida Leti Calderón Chelius, del Patronato Sin Fronteras IAP, catedrática del Instituto Mora. Podríamos decir que hay diferentes realidades de niños migrantes, porque unos van a esto, ¿no? Mantener a la familia, otros huyendo de que los quieren cooptar los grupos criminales, otros a buscar a los papás. O sea, hay muchas realidades. Sí, mira, yo creo que este tema empezó a tener así como mucha visibilidad hace 2 meses, ¿no? Que salió una noticia muy fuerte y nos hemos cargado mucho en la parte que tiene que ver con el flujo centroamericano, la mayor parte del flujo es de mexicanos y comparten la realidad. Estos niños que van migrando sin compañía de un adulto, y de un adulto responsable además, valga decirlo, realmente es una realidad que se podría compartir en el sentido de violencia intrafamiliar, una situación de pobreza extrema y un dato que es central. Hace unos años empezó la migración femenina de manera muy, muy fuerte y detrás de una mamá al rato van los hijos. Entonces es algo que podríamos haber previsto, Fer. Ese es el problema, que cuando tú tienes una separación de familias es obvio que hay un momento en que las familias buscan van a reunificar. tratar, por lo menos tratar, exacto, ¿verdad? Los padres o los mismos niños, con esto ahora el testimonio de este niño es realmente... Bueno, sobrecoge, Demoledor. porque es un niño que a su corta edad se hace responsable o se quiere hacer responsable y finalmente no lo logra. Y eso marca la vida de muchos de estos niños con una diferencia. ¿Qué está ocurriendo con ellos al llegar a la frontera con Estados Unidos? Va a depender del país del que vienen. La situación va a ser distinta. Si son centroamericanos, hace menos de una semana se dio ya una noticia en la cual estos niños centroamericanos están recibiendo un tipo de digamos, asilo o van a ir encaminados hacia esto, no necesariamente todos, pero los mexicanos no. Porque el acuerdo que ha tenido el gobierno mexicano con Estados Unidos es que los niños mexicanos son deportados inmediatamente. Entonces, justamente eso está haciendo una diferencia muy fuerte en el derecho al asilo que toda persona que huye de una situación que es insostenible, en la cual hay una responsabilidad por complicidad o por omisión de las autoridades, implica la posibilidad de pedir asilo político en otro país. Entonces, ese es el punto que es relevante. Es la realidad. Sí. Fer, y adelante, un comentario Nora. sobre esta cápsula. Este pequeño no iba solo, iba con su papá. Ya en el camino es cuando los separan también. Uy, peor. Que también sucede esto muy a menudo, ¿no? Entonces, nada más para plantear las dos situaciones, una es que sí los niños van siguiendo a su mamá o a su papá, y en este caso que sí estaba acompañado por su papá. Qué impactante además eso, porque luego también en los caminos se separan. Nosotros, ¿verdad? Pudimos observar un caso desgarrador de venían la madre, la hermana de la madre y 3 chiquillos, y la hija de 11, 12 años se desapareció un día, no se sabe, ahí a la altura de Tabasco, no se sabe si se regresó a su lugar de origen o qué pasó con ella. ¿Y quién diablos inicia la investigación? Eso es sumamente inquietante. Javier Urbano, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué situaciones van a enfrentar los niños? ¿Son las mismas a las que se enfrentan los adultos? ¿Vengan solos, acompañados? Que muchos aseguran que la mayoría vienen acompañados, pero también depende de qué edad niños. ¿O de quién? Exacto. No. ¿A qué se van enfrentando estos chiquillos? ¿A lo mismo? La primera, entender un poco abonando lo que comenta Leti, son personas que se violan sus derechos en 3 países distintos. Hay que entenderlo primero. La primera forma de violencia es no darles los derechos básicos de donde salieron. Luego violentarles en donde pasan. Y luego se les va a violentar donde van a llegar. Y luego van a volver.
sea repatriados Lo o de alguna intentan forma. o como sea, claro. Y de todos modos, nunca se les va a tener en términos de sus derechos integrales, porque son 3 países que nunca se ponen de acuerdo para dar derechos comunes o armonizados Y todo eso a en los a mí no niños. me toca o yo no puedo. Es como una política de nadar de a muertito. No hago nada y a la pregunta de qué tipo de peligros, que son todos, porque se han vuelto un tema de mercado, son carne humana, se venden, se compran al mejor postor, venta para mercado sexual, venta para tráfico, venta para traslado de drogas. Es decir, Trabajo en casa. correcto, o semiesclavitud. Entonces, en ese sentido, crimen, ¿no? todos los catálogos de la explotación que te puedas imaginar, en todos cabe este niño. Oye, y aquí se peca de omisión, sí se la pueden llevar de muertito las autoridades de todos los países y decir algo así como de, es que no tuve tiempo de voltear a verlos, o si la libran, porque ya sabemos que esa es una práctica muy No solamente- recurrente. sí. No me había yo enterado del tema, fíjese. No solamente no lo han hecho, lo operan, casi es premeditado. Esa omisión, claro, pero porque se les puede Es que acusar. hagamos por supuesto que se les puede acusar. Hay convenciones internacionales donde se les puede pedir obligaciones a cumplir. Luego se supone que hay normas aquí, pero normas que posiblemente tengan una buena voluntad, pero operadas por la misma gente corrupta. La misma gente que sigue operando, agentes de migración, funcionarios de diferentes niveles, que operan a veces incluso en colusión con el propio crimen organizado. Y ahí no hay quien pueda protegerlos. Si se supone que aquellos que quieren protegerlos están participando entonces Pues están bueno. en la total indefensión. Por supuesto que se le puede acusar, por supuesto que se le puede decir a México, hay una incompetencia absoluta en la procuración de derechos de estas personas. Y ¿cómo podemos decirle esto? A propósito de los resultados, no solamente no han bajado la violencia contra migrantes, ha aumentado la gravedad de los propios delitos. Entonces, eso quiere decir que ni la norma, ni la gestoría, ni la política pública Pero ¿a quién le tocaría? ¿A quién le toca en primera instancia? Ya no pensemos en su lugar de origen, ni si llegan a Estados Unidos o si pasan por Guatemala, no. Aquí en México, ¿a quién le tocaría? Mi percepción es al primer contacto. Voy subiendo. ¿Quién tiene el primer contacto con el migrante cuando transita? La autoridad local. La autoridad local es la primera de contacto, la que debería tener el primer contacto. Por tanto, debería tener algunos esquemas de capacitación. ¿Y no hay de que eso es problema federal, a mí no me toca? No, porque ¿quién tiene? La autoridad podría decir en forma... Ya hay DIF locales, ya hay Sí, todo claro. local, o sea. Yo ok. insisto mucho en que el primer contacto que se tenga es cuando se da la primera forma de gestión humanitaria de este movimiento. Si la autoridad local está conformada por policías corruptos, por autoridades ignorantes que no saben de las normas internacionales, no tienen ni la más remota idea. Es más, a veces muchos siguen aplicando la Ley General de Población y ni siquiera saben que hay una ley de migración. Imagínate, y si luego se vuelve un negocio, No, bueno, evidentemente peor estamos en un tantito. contexto muy complejo. Ay, Gabriel Hernández Chalte, coordinadora del albergue para migrantes Tochan, nuestra casa. ¿Está bien pronunciado Tochan o es Tochan? Tochan. Tochan. Oye, Gaby, hay quien todavía, pues digo, desde el confort de nuestras casas y no nuestra realidad, por muy sufrida que esté, decimos que se queden, ¿para qué salen? ¿Cuáles son las razones que expulsan a estos menores de sus lugares de origen? ¿Por qué salen? La violencia. Básicamente. La violencia, básicamente. A nosotros nos asombró mucho cuando el boom de los niños migrantes. Si nosotros tenemos en el Distrito Federal 3 años apenas de trabajar, y en esos 3 años te puedo decir que han cruzado entre 30 y 40 niños, ¿no? No acompañados o acompañados de un adulto mayor, que me decían hace poco, Que no, no era aunque nada vaya de- acompañado, si no tiene una autoridad notarial, una autorización notarial para que venga protegido por quien viene, el niño viene solo. Puede Aunque ser venga, además con cualquiera que se claro, encontró con en el primo, camino. exacto. Que es peor. Exacto. Mucho se da eso, ¿no? Y entonces yo decía, qué raro. Algunos nos buscaron para visitar el albergue, para conocer a los niños migrantes, ¿no? Y yo les decía, qué desgracia que hasta ahora es que se Eso, acuerdan, ¿no? no es fenómeno O que nuevo, vean. Tal vez se hizo mediático, pero la verdad, esto tiene más de que 30 años pasando. Tal vez no tanto, No como tanto. boom fuerte, digamos, los últimos 10 10 años. años. Pero tenemos muchísima información sobre el tema. Pero si oíste lo que acaba de decir, como boom fuerte los últimos 10 O sea, años. Pero terror de terrores. Y ahora, a ver, por favor, Maru Cortázar, directora ejecutiva de Appleseed de México. Y
sí podemos hacer que su tránsito no sea un infierno, porque si no, pues vamos a estar aquí 2 horas quejándonos. Sí, no, bueno. O sea, los que nos están viendo, nosotros mismos, sí vamos a poder llegar ahora a una conclusión, sí podemos hacer la diferencia. Pues definitivamente es se tiene que tener, desolador. Fernanda, pues la voluntad política, la voluntad de los... Esto es un problema regional y tristemente estamos viendo, esto, como se ha comentado, este abandono. Y yo creo que es de las heridas primarias que un ser humano puede tener es el abandono. Ya me hirieron, ya me abandonaron en país de origen, en el país de tránsito, en el de destino. Y sentimos, hay instrumentos, se tienen que desarrollar, pero tristemente a veces hay una falta de interés y de capacidad. Muchas veces las autoridades, tenemos en estos días, se va a estar promulgando la nueva ley de derechos de los niños, está ya aprobada, hubo mucho debate, tanto en Cámara de Senadores, Sí, en ya se dijo que diputados. hasta rasuradita pasó, pero bueno, ya ver ahora cuándo la aplican, ¿verdad? Oye, Exactamente. hablemos de interés. ¿Están muy interesados en el tema, Nora, o seguimos como la semana pasada, que curiosamente habla uno de niños y pareciera que pues, no hay gran interés? ¿Qué problema pueden tener los niños, verdad? Adelante, Pues Nora. poco interés, Fer, los invitamos a que nos escriban, a que Caramba. utilicen las redes sociales, le mandamos un saludo a la señal internacional. La semana pasada nos hablaron de Tapachula, ¿por qué no nos hablan hoy y opinan sobre este tema? Por supuesto de todos los estados de la República, pero te voy a leer una, Luisa Adelante. María, el mexicano no se preocupa por sus niños y niñas y andan preocupándose por los ajenos. Con esto nos vamos al corte, ¿usted qué opina? Escríbanos. Ahorita lo retomamos, ¿eh? Qué bueno que sigue con nosotros. El tema del día de hoy es menores migrantes en su paso por México. Le estamos presentando una pequeña realidad de lo que es este fenómeno. Y antes de irnos al corte, leímos el mensaje de Luisa María, a quien le agradecemos que pues nos haya contactado. Y ella decía que el mexicano no se preocupa por sus niños y niñas y se preocupa por los ajenos. Entonces querían ustedes retomar esto y hay otra cuestión que nos están diciendo en las redes sociales también por el testimonio que presentamos al inicio del programa, es no todos los niños van solos, van con sus padres, no son familias separadas, para que no se quede solamente esta idea que ahora los padres, y nos decías que en Honduras, por ejemplo, ante la violencia sale toda la familia. Un poco para comentar eso de no nos preocupamos por nuestros niños. Una señora que trabaja vendiendo ropa en Pino Suárez apoyó a 2 niños que después llegaron al albergue, uno de 12 y otro de 13. Y ella me decía cuando los llevó al albergue, fue al albergue a conocer dónde se iban a quedar, cómo estaba, quiénes eran los que estábamos en el albergue, si era seguro dejarlos a estos niños ahí. Y ella me decía, es que si yo veo por estos niños, seguramente eso van a hacer si mis hijos tienen que salir. Entonces es una cuestión recíproca. Claro. No es que nos preocupemos por los niños de Centroamérica y por los nuestros, no. Eso la verdad es totalmente falso. Ese pensamiento lo decía una señora humilde, trabajadora, que tenía hijos. Y nosotros vemos muy seguido a esas familias que tienen que salir. Hablo de Honduras porque en Honduras está una situación, bueno, hace algunos meses se quería dejar muy claro la crisis humanitaria que hay en Honduras. La violencia expulsa a los jóvenes, no les queda de otra. O salen porque si no los matan o tienen que ser miembros de las maras. Gaby, pues no estamos tan lejos de esa realidad. Nosotros en México también. O sea, ahorita San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo sin estar en guerra declarada, ¿no? Claro. En guerra civil. Pero nosotros estuvimos en ese lugar. Ahorita nomás está abajito un puesto, la ciudad de Acapulco, tenemos Tamaulipas, ahí anda Durango. Imagínate qué frustración. Claro que es punto de reflexión. Claro. Y eso nos preocupa. Nosotros que estamos en los albergues, nos preocupa. Yo no quiero que mis hijos salgan por el estado de violencia, ¿no? Y en la medida que podemos, el quehacer que hoy desarrollamos, creo que puede sembrar para cambiar un contexto. Y además tengamos en cuenta que si bien aquí también tenemos niños migrantes y cooptados por el crimen y demás, también tenemos una cantidad de niños huérfanos, ¿eh?
al norte del país, bueno, es impactante la cantidad de niños que se han quedado sin padre y sin madre. Maru quiere pedir la palabra, a ver. Sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, se ha estado hablando mucho de este fenómeno, como hemos mencionado en los últimos meses, pero esto lleva mucho tiempo. Hay factores de expulsión que estamos hablando, que es esta violencia, que es las faltas de oportunidades, es la falta a veces de pertenencia. A veces culturalmente tenemos en algunas poblaciones en México, expulsoras de migrantes, que el chico, si tú los vas a entrevistar a los términos de los ciclos educativos en secundaria, le dices, ¿qué esperas hacer? Me voy a Estados Unidos. Ya es un tema cultural, ya tengo la edad y la hombría para demostrar y voy a ir a buscar mi camino. Pero también hay factores de atracción. Estos factores de atracción es la reunificación familiar, es el llegar a los Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades de estudio, de trabajo. Pero yo también creo que es muy importante que analicemos que la movilidad humana se fue rompiendo y cambió en la medida que Estados Unidos fue endureciendo sus fronteras. Anteriormente el ciclo era que el padre, después la madre, iban, trabajaban, venían, veían a la familia, mandaban dinero. Al momento que se fue endureciendo esta frontera, que ya no podían cruzar con la, digamos, cierta facilidad que era antes, simplemente, ¿qué tuvieron que hacer? Empezar a llamar a sus hijos. Hay estudios importantes, el CIDE hace un par de años mostró el incremento de lo que era el costo de un coyote. ¿Sí? Aumentó en un 600, 800%. ¿Qué tal, Ahorita te puede estar costando $7,000, $10,000. Pero ¿qué pasa si yo como madre o padre estoy viendo que la violencia en mi país de origen está creciendo? Tengo a mis hijos ahí. Los abuelos llega un momento que ya no pueden manejar a estos adolescentes que también, no olvidemos, están viviendo un abandono y una rebeldía. Entonces, que dicen, los voy a mandar traer. Y eso también es con los migrantes de nuestro país, porque claro, son migrantes centroamericanos y los de nuestro país. Y nuestros migrantes, tristemente, lo que comentaba Leti, creo que es muy importante mencionar. En Estados Unidos, en el 2008, se aprobó se reautorizó una ley, que es la ley de tráfico. Esta ley tiene dos protocolos. Uno es para los países contiguos, le hace Canadá a México, que Canadá creo que no expulse muchos niños migrantes, y otro es para el resto de los países. En este caso, el volumen es Centroamérica. El protocolo para el niño centroamericano es que son, hasta por la situación geográfica donde Estados Unidos no puede deportar tan rápidamente a los chicos, los mandan al departamento que es en Estados Unidos ORR, que es la organización que ve refugio, y entran en un protocolo donde tienen derecho a tener una audiencia con el juez. En México, lo que dicen es, México es nuestro país contiguo, está a la puerta, yo lo que hago, eres mexicano, no tienes papeles, te regreso. Tienen por ley que regresarlos en menos de 72 horas. No, bueno, eso ya no se en el cumplió. tiempo, y donde la patrulla fronteriza es el que los detiene. Yo no sé si ustedes han visto un agente de la patrulla fronteriza. Bueno, tienen la misión de demostrar esta fuerza. Entonces, el niño no puede abrir el caso. Entonces, nosotros en un reporte que hicimos llamado Niños en la Frontera, llamamos puerta giratoria. El niño mexicano entra, es deportado. Vuelve a querer cruzar. En cada cruce se va arriesgando más. En cada cruce puede caer en estas manos de las mafias, porque también es algo importante. Todo es negocio, como lo comentaban. Estos niños se convierten en lo que le llaman niños de circuito, y son los que empiezan a llevar a otras personas, porque este niño de alguna u otra manera no tiene consecuencia. En los Estados Unidos, aun cuando los llegan a encontrar con ciertas actividades que pudieran ser llamadas delictivas, prefieren decir, los regreso, antes de iniciar un proceso que los haría permanecer en los Estados Unidos. Y lo más triste es que los hacen firmar en algunas ocasiones formatos en inglés, donde es el niño el que pide su retorno voluntario y rechaza su derecho de ser escuchado con un juez. ¿Qué tal? Asesoría. Y vamos a ver una cápsula, Sí. y es esta cápsula del albergue Fray Matías, porque ¿qué pasa con las niñas? Ese es todo, de verdad, todo otro tema. Es otra realidad. Sí, claro, porque ahí les dan talleres a estas niñas, están bien en Tapachula, esta cápsula se grabó, y ahí les dan talleres a estas niñas que son explotadas. Imagínense, trabajan 15 horas diarias, el trabajo del hogar, lo que nos decías, Javier. Vamos a ver cuál es la realidad de estas pequeñas, porque los domingos les dan estos talleres. Vamos a ver de qué se trata.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba es una asociación civil sin ánimo de lucro, no gubernamental, que se dedica desde ya 17 años a la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y sus familias. Entonces, bueno, tratamos de defender estos derechos humanos con diversas acciones y entre ellas, claro, está desde hace ya 4 o 5 años, tenemos un trabajo muy específico en defensa de los derechos de la niñez migrante, porque entre estos colectivos migrantes a los que tratamos de orientar, defender e incidir a su favor, pues sí nos hemos encontrado con que cada día hay más niños y niñas que por su condición además pues están todavía más vulnerables que las personas adultas migrantes, ¿no? Entonces, pues desde hace años empezamos con un trabajo de investigación para conocer mejor la realidad de los niños y de las niñas. Y posteriormente, bueno, esa investigación nos permitió hacer mucha incidencia en políticas públicas a su favor y lo hemos ido combinando con acciones de litigio incluso a favor de sus derechos. Tenemos varios casos litigando, orientación legal, capacitación a diferentes actores que tienen relación con los niños y niñas y lo que tampoco nunca hemos dejado de hacer y seguimos haciendo es monitorear pues, los lugares donde están tanto niños como adultos, que serían el centro de detención de Tapachula, la estación migratoria siglo XXI, donde hay niños y adultos también, indistintamente, y los albergues del sistema DIF, donde también hay niños, sobre todo adolescentes migrantes. Aquí la realidad migratoria es muy diversa y con los niños no es la excepción. Entonces, por un lado tenemos la niñez en tránsito, que está tratando de ir más al norte, que tiene como principales problemas pues, que en México pues, se les detiene cuando tratan de subir hacia el norte, entonces se les detiene, se les priva de su libertad, ya sea en una estación migratoria, un albergue del DIF, con todo lo que eso supone de violación a sus derechos desde nuestro punto de vista, y todo lo que es el tema de la deportación, porque claro, no son detenidos de per se, sino que son detenidos para luego ser deportados a sus países. Entonces es una realidad muy dura porque muchos de estos niños realmente salieron por violencia de su país o tienen a sus familias ya en Estados Unidos y la deportación viene a frustrar un poco su sueño de reencontrarse con sus familias o de encontrar mayor seguridad en otro lugar. Esa es la realidad de la niñez en tránsito. Pero también en esta zona pues tenemos una niñez que viene aquí, por ejemplo, a trabajar. Sería el caso, por ejemplo, de las niñas trabajadoras del hogar, que son sobre todo guatemaltecas indígenas, o los niños que llamamos aquí chicleritos, porque venden chicles o bolillean en la ciudad, que también son muy niños, también guatemaltecos indocumentados la gran mayoría, y que viven pues, una situación de explotación laboral, a veces incluso sexual, muy dura, ¿no? O sea, es otra realidad, es la realidad del niño que vive en la calle incluso, con todo lo que se supone, con cuestiones de adicciones, y que va viendo cómo se deteriora su vida, habiendo llegado únicamente aquí a salir adelante al no tener pues, una forma de vida en su país de origen. Ahí estamos viendo algunas de estas realidades. Rodrigo, ¿cómo se llama la organización donde tú colaboras? La organización se llama Asamblea Popular de Familias Migrantes. Básicamente trabajamos con comunidades de origen aquí en México y un poco rebatiendo el argumento que mencionaba la persona que ¿Gaby? se comunicó del público. Ah, la del público, sí, de que no cuidamos a nuestros niños, ¿por qué tanto interés en los extranjeros? ¿No? Mentira, también se está haciendo un trabajo en comunidades de origen, precisamente con estos niños expuestos a esquemas de violencia derivados del narcotráfico y que en los últimos años también ha sido un factor que los ha orillado a emigrar. Cuéntanos un ejemplo práctico, es decir, ¿a qué se enfrenta el niño? ¿Qué peligro está ahí latente? ¿Y qué hacen ustedes? Básicamente nosotros, nuestro enfoque es trabajar con las madres, madres que en determinado momento se ven orilladas en la necesidad de tener que sacar a sus hijos por cuestiones de seguridad. Aquí en México Aquí también. Aquí en México, claro. ¿Alguna zona así que te...? Trabajo en Guerrero, en Tierra Caliente. Entonces, no más imagínense ustedes. Entonces, parecido a los niños que vienen de Centroamérica, entonces es la misma realidad, básicamente. O sea, aquí tampoco estamos atendiendo sus derechos. Sus derechos, el derecho a su seguridad humana, el derecho
educación. La educación al trabajo, básicamente. ¿Y las niñas también se enfrentan a estos peligros? Claro que sí, ahora sí un fenómeno que perjudica, digamos, a todas las comunidades, ¿no? A todos los niños, jóvenes, niñas. Fíjate que platicando con la gente de Tijuana, de la YMCA, de la IMCA, ellos, bueno, en especial las niñas, es una cosa muy dolorosa porque nos decían que a muchas ya les ponen incluso un parche anticonceptivo antes de salir, las niñas de 13, 14 años, porque saben que invariablemente van a ser violadas o que van a tener que pagar con servicios sexuales para poder seguir adelante en su camino. Claro, cuando llegan con ellos, a ver ustedes, contéstenle a una niña, ¿usted cree que es justo que me hayan violado 14, 15 veces? Es una locura. Es una realidad ahí latente y existe. Maru, no me dejarás mentir. No, claro Platica que no. un poco esto de las diferencias también con las niñas migrantes. Justamente, Fernanda, lo que comentas en alguna ocasión en una comunidad de origen, platicábamos un poco de los peligros para sensibilizar a los padres a los riesgos que estaban enviando a sus hijos. Y una señora me dijo con mucha tranquilidad, que me dejó impactada, me dijo, no, yo sé los riesgos, yo le doy pastillas anticonceptivas. O sea, es algo de verdad que duele, ¿no? Que duele ver la situación que están viviendo las niñas. Y en muchas ocasiones he dicho, hay que sensibilizar a los riesgos. Qué grave estará la situación que aún sabiendo los riesgos, migran. O sea, Sí, lo porque saben. No crean que los ¿no? desconocen. Llegan a los refugios y está hasta el mapa de peligrosidad, en qué ciudad, qué te cobran. De veras, o sea, no es. Leti, oye, ¿por qué se busca que no se queden en los centros estos de migración, retenidos ahí? ¿Por qué se busca que no se queden ahí? ¿Es Bueno. peligroso? ¿Qué pasa ahí? ¿Te refieres a en México? Pues en todos lados, en Estados Porque Unidos, en estas estaciones migratorias. Bueno, porque el principio es que esos más que centro, como tú dices, de detención ahí, pues se perciben como cárceles y muchas veces parte de lo que ocurre es que retienen a la gente más del tiempo que sería, por lo menos en el caso de México, que correspondería a lo que la ley autoriza. Y también porque muchas veces en estos centros puede haber grupos que pueden provocar problemas o que pueden incluso ver cooptar a la gente. Entonces, no es lo deseable, y menos en el caso de los niños, y menos cuando se trata de niños que están separados de sus familias. Y yo quiero decir aquí algo que tú decías al principio de, bueno, tal vez estamos frente a un tema del que, tal vez por eso no habla tanta gente, no sé lo que mencionabas, porque sabemos mucho de este tema. Fíjate que sabemos, decías, hay mapas, sabemos el tipo de peligrosidad, sabemos el tipo de persona más vulnerable. Lo que impresiona es que no se dé una respuesta contundente y directa a este asunto. ¿Qué te parece que regresando del corte nos explicas, bueno, en qué consistiría una respuesta contundente y de quiénes quién son? tiene que venir? Exactamente. Ahorita venimos. Bueno, y nos quedamos con Leticia, que nos iba a decir, bueno, tú nos dices, sabemos mucho de ello, pero falta una respuesta contundente. ¿Cuál sería, Leti, para decir, ok, ya estamos haciendo algo? Bueno, mira, yo creo que ustedes tal vez lo van a recordar y si no se los pongo acá. Hace 2 o 3 meses cuando se dio el auge del tema de niñez migrante, entonces sí, todo mundo interesado en el tema y bueno, todo mundo se volvió experto. El punto interesante es que la esposa del presidente de Honduras fue a uno de los albergues en el norte de nuestro país, bueno, ya en Estados Unidos también, a ver a sus compatriotitas. Sí, bueno, lloró. En el caso de México ni siquiera se aparece una primera dama por ahí, ¿verdad? Porque eso ya sería un exceso. Pero lo que es interesante es que se mostraron muy sorprendidos de conocer esa realidad. Eso es una patraña, eso es una falsedad, este es un tema sobrediagnosticado, lo conocemos. Y en el caso de México, México ha firmado absolutamente, la mayoría, Maru es la experta en la cantidad de leyes, de reglamentos a nivel internacional que nuestro país ha firmado, lo que implica que todo niño, y yo quisiera también con esto responder a la persona que dijo de por qué cuidar unos niños o cuidar otros, bueno, primero porque este país ha firmado lo que tiene que ver con respetar la condición de derechos humanos a quien sea, más allá de su nacionalidad. Independientemente de la visión de una persona que puede ser
como la ultraderecha de Estados Unidos, que ve diferencia por nacionalidad, aquí un niño es un niño y para la ley así tiene que ser. Claro, no es que se aplique y justamente ese es el problema. Pero si nosotros dijéramos, si se aplicara la ley, por ejemplo, tendríamos clarísimo que estamos frente a un tema de desplazamiento forzoso, más que incluso de migración, que es una característica como un proceso que puede ser, la migración puede ser una cuestión, bueno, una migración por educación, por amor, por reunificación familiar, pero en un plano muy gozoso, que está muy, como que lo hemos visto mucho a lo largo de la historia. Esto es desplazamiento forzoso por violencia, que hemos hablado también del caso de los mexicanos, pero ahorita refiriéndonos concretamente a Centroamérica, tiene una explicación histórica muy clara. Estamos pagando las consecuencias de un proceso histórico del que no nos hicimos cargo, también en el caso mexicano lo podríamos ver así. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Autoridades muy claras. Miren, en el caso de México, una de las autoridades que es parte de esto y se ha hecho guaje en el tema es el DIF. El DIF tiene un mandato, no, ellos lo escudan en el sentido de la palabra, ¿no? Si es protección o si es mero cuidado, y frente al tema no dan una protección cabal, por ejemplo, en tener protocolos que a nivel nacional atiendan a esos niños de una manera uniformizada, es decir, no como cada quien lo quiera hacer, y como dicen muchos de los estudios, por ejemplo en el IMUMI lo han detectado claramente, un asunto donde si te sale alguien muy buena onda en Tapachula, en el DIF de Tapachula, pues les va a ir mejor a los niños. Si te sale mal, pues ya la regaste. Eso habla de una mediocridad que para dar el ejemplo, y bueno, finalmente lo que tenemos es que se ha hablado desde hace muchos años en este país que hay colusión de las autoridades, digo, nadie dirá que estoy diciendo algo que es mentira, pero el punto es que no se ha atacado directamente como debería de ser y como prometió el presidente de este país hace 2 o 3 meses en las reuniones regionales que se tuvo con los presidentes de Centroamérica y con Estados Unidos. Este es un tema regional, llegó para quedarse. No hay vuelta de hoja por 2 cosas, Fer, porque por pura demografía, los centroamericanos son un número importante de población y seguirán buscando sobrevivir y salir adelante. Y México, estamos unidos, ¿no? No más por un geografía. comentario ahora que vino la primera dama de Honduras, fue a Tenosique allá con el padre Jorge y justo unos días antes de la plática que tuvo, porque él tuvo más bien la plática con el padre Aurelio todavía andaba vendado de un encontronazo que tuvo con migración. El padre Aurelio, y lo tengo que mencionar, ahorita van a entender por qué, tiene 2 discapacidades. Una visual, no tiene un ojo y con el otro casi no ve, y aparte tiene una discapacidad motriz, necesita un bastón, ¿verdad, compañero? No me dejarán mentir. Y un grupo como de 300 migrantes decidió emprender la marcha y él dijo, bueno, yo los voy a encaminar para ir consiguiendo comida, que el pueblo les obsequie algo para que tengan pues un itacate para poderse llevar algo de comer. Y en el camino no habían ni avanzado gran cosa cuando le salen unos 400 elementos de migración, ¿verdad? Ya dispuestos al macanazo. Y empezaron sin decir agua va a golpear a las mujeres del grupo, que eran las que estaban a un costado, y entonces el padre Aurelio, el de las 2 discapacidades muy notorias, se acercó y les dijo, oiga, no, si van a golpear, a arrastrar a estas personas, primero a mí, y le tomaron la palabra. Al señor con las 2 discapacidades, ¿verdad? Lo pescaron del pescuezo y lo arrastraron, le metieron una rastriza y una golpiza. Entonces salió el padre Jorge a tratar de detener ahí la situación, porque había muchos niños y mujeres y demás involucrados, y lo recibieron inmediatamente con un trompón. Se armó una rebambarimba del terror. Bueno, la primera dama de Honduras habló con el padre Aurelio, todo golpeado de hacía unos días. Y ay, era mucho el asombro. Bueno, eso es vergonzoso, sinceramente, sabiendo lo que acababa de suceder. ¿Con qué cara Y le Javier, respondemos, verdad? Justo eso que dice, este asombro del que han hablado, Leti, que Javier lo puedes retomar, es lo que están preguntando también, porque esta diferencia, y ahorita vamos a ver una cápsula donde va a quedar más claro todo esto, esta diferencia en la frontera norte que tenemos nosotros y en la frontera sur, donde este paso se da de día, están las autoridades y pareciera que literal van de día de campo de un lado a otro. ¿Y por qué
Este niño balsero que vamos a ver en esta cápsula está en un paso que se llama el Paso del Coyote, justamente. E incluso ahí están las escaleras al lado y todos pueden atravesar y no sucede nada. ¿Te parece si vemos primero la cápsula Y y también la regresamos retomamos? con Maru, porque los dos quieren hacer ahí Claro que comentarios. sí, vamos a verla. Yo soy de Guatemala, me llamo Jovisago Gómez Elías. Vengo a trabajar aquí de descargador de carga. La primera vez que vine al río venía a bañarme con mi primo y después comencé así a cargar. Y después me quedé aquí, me acostumbré a quedarme aquí, me puse a descargar carga y carga. Diario venía yo a las 7 de la mañana y de la carga dije, cuando me dan, a veces me dan 5 quetzales, 10 quetzales, lo voy ahorrando, hay veces que justo 100 quetzales se lo voy dando a mi mamá, que la guarde para la comida, como ya tengo 8 hermanos, somos 8, una tiene mujer, la otra... A veces como mamá no tiene dinero, eso se lo agarra para la comida y aquí paso como a las 7 de la mañana y me vengo a quedar en la noche si no vengo a las 7 de la mañana. Hay veces que cargo poquito, hay veces que cargo pesado, hay veces que no viene nada, me quedo acostado, hay veces que no vengo a trabajar, me quedo en mi casa. Hay veces que pasan chicleros para allá, antier pasaron 2 chicleros para acá, de este lado, y vinieron a trabajar ya. Los que les digo que son mis amigos trabajan descargadores también, hay veces que se van a sus casas, es difícil, ya no se consigue tan luego trabajo. De este lado sí hay bastante trabajo. Pues ahí está este Paso del Coyote que mencionábamos. Si es un niño migrante, él atraviesa a trabajar porque su padre muere y entonces primero solo se pasaba de este lado, pero vio que hay necesidad, esta falta de oportunidades y entonces ahora trabaja. ¿Y ahí se quedó? Y ahí Sí. se quedó. Abono al diálogo, ciertamente no quisiera extender el tema de preferencias por o no mexicanos. Yo reiteraré que habrá que tener memoria histórica. Cada vez que uno pelea por los derechos de quien sea, abona sus propios derechos. Claro. Eso es una tontería, francamente lo digo con toda franqueza y con mucho respeto. Si uno trabaja por los derechos de quien sea, sin preguntar qué pasaporte No hay tienes, fronteras. abona uno a futuro a los propios derechos de uno, al fortalecimiento de los derechos de uno. Por tanto, no podemos perder el tiempo por lo que respecta a nosotros, no podemos perder el tiempo en decirle, oye jovencito, ¿de qué país eres? No nos interesa esto, nos interesa algo principal que es el ser humano. Y el ser humano no debería. Alguien inventó fronteras y alguien inventó nacionalidades. Nosotros no lo inventamos y no las aceptamos. Por tanto, como no aceptamos el principio de diferenciaciones nacionales, nos interesa la persona. Nosotros no somos responsables de haber inventado las naciones ni las banderas. Entonces, en ese sentido, yo lamento mucho las opiniones de este perfil, pero eso es lo que pensamos. La segunda, en términos de lo que significa el propio paso del niño en la frontera sur, es una enorme, define un poco el catálogo del delito contra ellos. El principal catálogo tiene que ver con cuánto van a ser rentabilizados para diferentes actividades. Si uno se mete a las zonas que le llaman los botaneros de la parte del sur, uno va a encontrar algo muy, muy interesante y muy dramático. Buena parte de las niñas que ejercen la prostitución son centroamericanas, ¿sí? Una cosa muy importante que hay que entender. Ahí fueron cooptadas y son menores, ¿eh? Ahí está un primer punto. Segundo, las niñas que están en el trabajo doméstico y que sería incluso de mucha suerte que se les pagara. A veces ni siquiera se les paga con la amenaza de que quieres cobrar, te voy a buscar a que te deporten. Y luego, conforme vaya avanzando el camino, el catálogo va aumentando. Del tema de la extorsión, el tema de la violación, que es un tema que los propios religiosos que dirigen albergues lo han reconocido. Más allá de Morales, estas jovencitas lamentablemente van a tener que pagar esa cuota para poder pasar. Y los propios religiosos, insisto con ese perfil, el propio religioso dice textualmente, no tengo otra salida. Si la limitación es esa idea de persinarse para que esta niña le vaya mal, entonces yo prefiero evadir eso y decir, mejor prefiero protegerte. Y ahora sí, es tan claro y tan contundente lo que hacen los albergues. Y última, si yo veo que en los 70s solamente está el hombre viajando, dices, bueno, la mamá se quedó en el lugar de origen y por tanto la mamá es milagrosa, la madre, la mujer es milagrosa y es una gestora excepcional. Digamos que a veces si el hombre se va, se gestiona bien el tejido social. Pero cuidado, que el día que en los 80s empieza a aparecer la mujer, ya se rompió el tejido. Peor aún cuando aparecen los hijos y peor aún cuando ya aparece gente de la tercera edad, que poco se está hablando. Ya hay gente de la tercera edad en la ruta migratoria. Esto quiere decir que hay un nivel de podredumbre, el tejido social ya brutal. Si la familia, si no hay nadie que se le pudo anclar en el lugar de origen,
quiere decir que ellos son representativos de un rompimiento brutal del tejido social. A mí no me preocuparía el día de hoy si dijéramos puros hombres. Bueno, pero si hoy se va mamá, hijo, cuñada, cuñado, abuelitos y todos, quiere decir que ya no hay nada que hacer, nada que los ancle. Esta es la parte que tenemos que entender. Y por último, cuando hablamos de política pública, México es el campeón mundial de firmar tratados. Sí. Firmamos de todo a todo, todo Aquí lo decimos, firmamos. se firman hasta servilletas, Por supuesto, compañero, que pero nos al final- pongan enfrente. Y se reclama mucho. Yo lamento mucho que en el legislativo, en instancias se indique, vamos a hacer una nueva norma más especializada. Lo voy a decir con toda franqueza, a mí francamente me importa un bledo el tema de que firmen muchos tratados si lo sigue aplicando el mismo corrupto, el mismo incapaz, el mismo incompetente, el mismo gobierno que no tiene ni la más remota idea de lo que es atender al niño en todo su ciclo de movilidad. Javier, Entonces, y por eso no hay vemos- ley, no hay Por ley eso que vemos sirva. ahí que la garita está a una cuadra y no, no pasa nada. Es que es un negocio. El día que digamos, vamos a dejar libre el tránsito de las personas, dejamos de someterlas a un esquema de mercado. El día Y que de hagamos crear el- la mafia, porque Sí, el tú día que estás le creando. estamos quitando Claro, el mercado. negocio. Termino con este punto. Tú cada vez que pones una barda, aumentas un porcentaje de lo que debe pagar. El ganón en esto siempre es el que trafica, porque ahora te voy a cobrar más por pasarte. Está más difícil. Pensemos en los 70s. El que era el pollero, que era conocido de la comunidad, se lo llevaba por $500. Hoy puede ser hasta $10,000. Sí, no es una- ¿Por qué? Por razones, oye, tengo que pagarle al agente migratorio, a la Policía Federal, a la Armada, a la Marina, al Policía Fronterizo de Estados Unidos. Oye, tengo que hacer Y muchos al narco gastos. que nos encontremos. Y al narco que tengo que pagarle por la plaza. Es decir, el nivel de costos de una política torpe, de contener, implica que el único que gana es el narco uno, el traficante que eleva sus ingresos. Y lamentablemente lo que hace la política pública de los gobiernos es una política mirando al elector. Es una política político-electoralista, no es una política humanista. Si yo dijera, quiero hacer una política para atender al migrante, yo ni siquiera convoco al DIF, yo convoco a Cedesol, aquellas que tienen que ver con vínculos con desarrollo, y dejo de ponerle pintas de seguridad a la migración. Maru quería tomar la palabra para explicar además el día de hoy qué Mira, estamos lo que alegando hoy esto de como la estabas niñez. comentando, Fernanda, creo que podríamos tener muchos programas para hablar de todas las violaciones de derechos y de la triste realidad que enfrentan. Pero yo también quisiera hacer ver que no hay ley perfecta, todo es perfectible. Obviamente podemos tener mucho enojo, tal vez hasta del manejo de nuestros gobiernos en toda la región para el trato de estos niños. Pero creo que tenemos que empezar a buscar qué soluciones hay. Yo creo que la sociedad civil organizada en México está tomando cada vez un rol más activo. Creo que nuestro rol debe de estar haciendo ver a los gobiernos en qué están haciendo las cosas mal, cómo observarlos, cómo empujarlos a mejorar. De estas cosas yo les puedo decir, lo comentaba ahorita Leti, la Secretaría de Relaciones Exteriores está ahorita tomando una acción un poco más activa de protección de a los niños mexicanos fuera del territorio nacional. Ha creado un protocolo, nos han invitado a dar comentarios al protocolo, lo ha creado con UNICEF, van a entrar con una protección, porque antes, y en nuestro reporte lo hacíamos ver, el Estado mexicano o los consulados decían, ¿es mexicano? Sí, es mi niño, yo me encargo, y se encargaban nada más del proceso administrativo, digamos, del retorno seguro y ordenado. ¿En qué hora me lo vas a entregar? Ahora están buscando hacer un cambio en el que van a hacer más asesoría legal, van a intentar protegerlos antes de que la repatriación se haya consumado. Yo celebro esto, es un camino que hay que ver. El DIF lo comentaba, definitivamente yo estoy con Javier, deberíamos de borrar fronteras y nosotros como sociedad abrazar y dar la bienvenida a las cosas buenas que nos trae la migración. Sin embargo, en la realidad que hoy vivimos, hoy por hoy, el DIF es el encargado de dar la protección a la infancia. Hoy, no digo que esté bien, pero hoy es. El DIF tiene un problema, el DIF nacional solamente recomienda. Tiene muchos. Muchos. Pero, bueno, pero digamos que ese es grave, ese que es solo grave. puede recomendar. Y cada estado tiene su forma de operar. Y dependemos de las primeras damas que llegan a los estados y dependemos, pero también hay buenas prácticas. A mí me consta, he visto operar al DIF en frontera, tener un diálogo muy cercano, por ejemplo, Tijuana con San Diego. No hemos logrado hacer que las mejores prácticas estén operando. Hoy el DIF por lo menos está interesado, perfectible, pero está interesado en tener un protocolo de atención para niños migrantes.
Otro punto importante. Nos lo vas a decir regresando Claro de la que sí. pausa. Y estamos hablando hoy de niños en tránsito o migrantes. Ahorita regresamos. Hace unos años empezó la migración femenina de manera muy fuerte y detrás de una mamá al rato van los hijos. Porque el acuerdo que ha tenido el gobierno mexicano con Estados Unidos es que los niños mexicanos son deportados inmediatamente. Toda persona que huye de una situación que es insostenible, en la cual hay una responsabilidad por complicidad o por omisión de las autoridades, implica la posibilidad de pedir asilo político en otro país. La primera forma de violencia es no darles los derechos básicos de donde salieron, luego violentarles en donde pasan y luego se les va a violentar donde van a llegar. Nunca se les va a tener en términos de sus derechos integrales, porque son 3 países que nunca se ponen de acuerdo para dar derechos comunes o armonizados. Son carne humana, se venden, se compran al mejor postor, venta para mercado sexual, venta para tráfico, venta para traslado de drogas. Hay una incompetencia absoluta en la procuración de derechos de estas personas. Si no tiene una autoridad notarial, una autorización notarial para que venga protegido por quien viene, el niño viene solo. De las heridas primarias que un ser humano puede tener es el abandono. Ya me hirieron, ya me abandonaron en país de origen, en el país de tránsito, en el de destino. La crisis humanitaria que hay en Honduras, la violencia expulsa a los jóvenes, o salen porque si no los matan, o tienen que ser miembros de las maras. La movilidad humana se fue rompiendo y cambió en la medida que Estados Unidos fue endureciendo sus fronteras. Qué grave estará la situación que aún sabiendo los riesgos, migran. El albergue se llama Todo por Ellos, la asociación civil, y pues está conocido como el refugio para niños, adolescentes y menores migrantes no acompañados, Todo por Ellos. La asociación como asociación civil es simplemente Todo por Ellos, y pues nace la labor de la casa esta en el 2009, en un principio en la calle, como pues una labor evangelística más que nada. Pero pues desde que nace nos damos cuenta de que hay una serie de necesidades. Nuestra evangelización iba enfocada a menores, exclusivamente a jóvenes, y pues nos damos cuenta de que los jóvenes que están en la calle pues tienen necesidades muy básicas que nadie está atendiendo, y la primera y más importante pues era la de, para nosotros en ese momento identificamos era el hambre. Entonces pensamos en establecer un comedor comunitario. Nace posteriormente, se constituye como asociación civil y se establece un comedor comunitario. Pero igual, desde el momento en el que empieza a operar como comedor, nos damos cuenta de que pues tenían necesidad de refugio, ellos empiezan a pedir dónde pasar la noche y pues se les brinda, y con ello nace en ellos la confianza de confiarnos lo que estaban viviendo en la calle en relación a abusos, extorsión y cosas así, que pues nos llevan a cambiar los servicios en forma gradual, ¿no? De una obra evangelizadora a albergue, a comedor comunitario, de comedor comunitario a albergue, y de albergue pues a empezar a defender sus derechos como un grupo vulnerable, ¿no? Los servicios que brindamos pues son muy básicos, son hospedaje, alimentación, acompañamiento ante autoridades para que disfruten de servicio médico, salud mental y pues asistencia jurídica. De cierta forma, pues no hay quien les defienda. La misma autoridad que debería de constituirse en ausencia de los padres, en protectora de ellos, pues omite esa función que debiera realizar, y pues los menores, al no tener, digamos, el conocimiento, fuerza, o convicción, seguridad de sus derechos, pues simplemente son abusados. Ya son abusados por la misma comunidad, pues son abusados por las autoridades en muchos de los casos. La comunidad, ¿cómo es que abusa de ellos? Principalmente les explota comercial o laboralmente. Sí, niños guatemaltecos principalmente realizan labores por jornadas de 10, 12, 14 horas por sueldos inferiores al mínimo. Y pues es una práctica muy común aquí en la zona.
Y si a esto sumas la ausencia de autoridades que les enseñen o prevengan ese tipo de explotación o que eduquen a la comunidad respecto a la responsabilidad que tienen de protegerles y de respetar sus derechos, pues te encuentras con una burbuja total de abandono hacia los menores, ¿verdad? Bueno, pues vimos esta cápsula, ¿qué les parece del albergue Todo por Ellos? Donde el hermano Ramón incluso se ve ahí en las imágenes, hay una patrulla constantemente cuidando porque ha sido amenazado constantemente, evidentemente porque habla sobre la violación de los derechos de todos estos migrantes, de todos estos niños migrantes, y ahorita Leti va a retomar esta cuestión porque ella dice, claro, la sociedad civil sí se está agrupando, sí está trabajando para apoyar, el problema es que muchos son amenazados y son violentados y que por no esto. les pongan el pie, pues exactamente. Encima de que no se daba hasta un lado, pues siquiera con la ayuda, ¿no? Ahorita lo retomas, Leti, pero Maru, ¿querías comentar algo más? Sí, estábamos hablando en el bloque anterior un poco de lo que están haciendo las instituciones del gobierno y que tienen ese mandato, ¿no? Que es la protección. Comentaba yo que el DIF, el problema que tiene es que no está homologada sus prácticas y que hay buenas prácticas que tristemente no se están haciendo a nivel nacional. Quería yo tocar el tema del Instituto Nacional de Migración y que ahora, por esta nueva ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, va a tener el mandato de ser el que evalúe el interés superior del niño. Este es un concepto internacional donde lo que se busca es ver por lo que le conviene, digámoslo en pocas palabras, lo que realmente le conviene al niño. En muchas ocasiones ni siquiera la repatriación o la reunificación, el volver a su familia no debe ser, ¿no? En ocasiones hemos visto que el instituto regresa, deporta o como le queremos llamar, o retorna a los niños a la familia que los vendió. Ay, por Dios. Entonces, claro, y eso no es lo mejor para el niño. Claro. Este concepto ahora, lo que sí quiero comentarles, el instituto creó una figura que es el OPI, el Oficial de Protección a la Infancia. Es un concepto interesante que creo que tendría que dar más. Pero tristemente se dice que hay alrededor de 480, 500 OPIs, cuando tú vas en realidad son agentes migratorios. Entonces no puedes tener al oficial de protección a la infancia siendo al mismo tiempo oficial de migración, control y deportación. Se contrapone su misión, no puede ser juez y parte. Hemos hablado, hemos tenido el diálogo por lo menos con estos organismos del gobierno mexicano y hemos dicho, mejor tengamos 50, pero 50 OPIs auténticos que vean, sean entrenados, sensibilizados, capacitados en ver la protección al menor. También hay que decir, todo en esta vida no hay blanco y negro, ¿no? Me ha tocado platicar con OPIs y de verdad, ellos también necesitan una contención emocional. Viven unas historias de vida y viven el proceso en el donde ellos tienen y ven lo que está pasando con el menor, pero tienen que fungir con una responsabilidad que es su cargo. Entonces, a veces, yo se lo he dicho al instituto, deberían de darles terapia de grupo, contención emocional, porque viven procesos muy difíciles. Entonces, a lo que voy, como les digo, están muy mal las cosas, pero yo creo que la sociedad civil tenemos que ejercer más presión a los gobiernos, ejercer más observación de cómo están haciendo, apoyar en lo que sabemos de nuestra experiencia, cómo mejorar las mejores prácticas, ¿no? ¿Querías acotar algo? Yo lo quiero vincular justamente con que si algo nos debe de enorgullecer es este surgimiento muy vigoroso de sociedad civil dispuesta a todos por ellos, por ejemplo, me encanta hasta el nombre. Es decir, estamos dispuestos, un grupo de gente que se organiza, a defender, a poner nuestra cara frente a este tema. Entonces, el problema aquí es cuando esos grupos que además, con sus propios recursos, buscando de donde pueden, están haciendo un trabajo que en gran parte le corresponde al Estado. O sea, no es posible porque tenemos un Estado, digamos, somos la 14ª economía del mundo, señores. Aquí no hay un problema económico, aquí se hacen millonarios de un día al otro. Entonces, en un país de esta envergadura, lo que tenemos que hacer es, por lo menos de parte del Estado, que no ataquen a la sociedad civil, que sean realmente, que apoyen a esta sociedad civil organizada que está dispuesta a jugársela como mucho el trabajo que han hecho desde la Ibero, por ejemplo, que me parece que es muy importante, y que sean esos defensores defendidos y protegidos. Viva mi padre Solalinde, por ejemplo, que es una figura emblemática. Hoy que estamos en un día de luto nacional, hoy que es 20 de noviembre y que estamos convocados todos a un activismo
pacífico, republicano, solidario, pues me parece que este tema justamente tiene que verse así, una sociedad que se moviliza, y eso me enorgullece. Y ¿saben qué me más gusto? Voy a lugares, gente joven sin estos prejuicios de que si son de un país o el otro, son personas, son seres humanos, lo somos. Y la lección que tú decías, Javier, memoria histórica, por favor. México es el país de los países de mayor emigración del planeta. La experiencia de nosotros como país de emigrantes nos tendría que hacer aprender un poquito algo y tener un nivel de tolerancia y de reciprocidad, de solidaridad mucho más alto. Este programa seguro contribuirá en eso, y mucha protección a sociedad civil y a estos defensores. Creo que sería lo primero que el Estado tiene que garantizar. Gracias, Leti. Ahorita rezamos contigo, Javier. Mira, tenemos aquí a un amigo, Ángel, ¿verdad? Sí. ¿Tú de dónde eres, Ángel? De Honduras. Y bueno, llegaste afortunadamente a un albergue donde no hablan de mexicanos, sino de seres humanos, personas recibidos. Cuéntanos, ¿qué edad tienes ahorita? 17 cumplí, llegué aquí a los 16 años al DF. ¿Y a qué edad saliste por primera vez de Honduras? Pues a los 16. ¿Cuántas veces lo has intentado? Solo una vez, pero fue una experiencia muy peligrosa. Viví cosas, muchas muertes. Pues cuando yo me monté a la bestia en Tenosique, pues yo pensé que iba a ser como un arcoíris, ¿no? Ya cuando yo me monto, los de la Mara estaban en Palenque, bajando todas las personas, y yo, ¿qué hago? Digo, yo venía yo solito, yo estaba muy asustado. Espera, atención autoridades, pues Palenque ya está con aeropuerto, ¿verdad? No les digas. Y hay maras operando, pero pues, ¿cómo? Sí. Y entonces, ¿qué te dijeron o qué pasó ahí? Me dijeron a mí que tenía que pagar los $100 y me montaba al tren, me iban a tirar. Pues yo me monté en nombre de Dios, digo yo, no me va a pasar nada. Pues de allí que ya venían los de la Mara ya en el poco tren. traía $100? No, nada, pues yo salí sin ni un peso de mi casa, solo llegué a la frontera de Guatemala con 500 lempiras. Pues de ahí me tocó caminar, pasé días de hambre, pues Dios siempre está conmigo. Y me monté a la bestia y pues gracias a Dios estoy vivo. Miré muchas muertes de guatemaltecos que las maras los tiraban, el tren nos hacía pedazos. Yo me tenía que bajar, salir adelante al tren para montarme. Y pues fue una experiencia muy peligrosa. ¿Por qué saliste de Honduras? Pues salí de Honduras por lo mismo de las maras. Ya me andaban amenazando, diciendo, te vamos a matar tu familia. ¿Si no hacías qué? Ser de los mismos. Pues yo, en esos mismos días que a mí me amenazaron, pues mataron muchos amigos míos. Ellos mismos los descabezaban en el puente, diciendo, pues tú no te quieres meter a la Mara, ya la Mara 18 está controlando aquí, dice. Ya tú, si no te quieres ser de la Mara, pues te toca... de San Pedro Sula de San Pedro Sula. Y entonces decides salir. ¿Quién se quedó allá? ¿A quién dejaste atrás? Solo a mi abuelita. Pues yo... ¿Toda tu familia ya migró? Sí, no, mi familia está allá, pero yo solo desde muy pequeño, desde 3 meses me crecí con mi abuelita. Pues ella me crió, pues tuve mucho tiempo, pues desde muy pequeño viví muchas cosas peligrosas. Mataban de 15 en la moto los sicarios, pum, todos los tiraban de 15, solo chavos morían. Pues yo siempre he creído en Dios. Él me tiene vivo. Gracias a Dios estoy estudiando, estoy en una casa. Ya no estoy viviendo en muertes, en que me andan amenazando. ¿A dónde llegaste que finalmente te abrieron las puertas? Pues no, yo llegué a la estación migratoria Iztapalapa. Pues ahí yo les dije a ellos que no me quería regresar para mi país porque tenía problemas y ya, si yo regreso a mi país, digo yo, ya tengo el ataúd ya. O sea, sí te atrapó la migra. Yo me entregué porque yo tenía como 25 días de no comer, necesitaba ayuda y una persona muy importante me llevó a la embajada de Honduras y de ahí me transitaron para la migración Iztapalapa. Ahí yo les dije que no me quería regresar por X ocasiones que tenía mucho. Si llegaba iba a estar muerto ya. Yo no quería regresar, quería hacer una nueva vida y la tengo, gracias a Dios. ¿Te cruzó por la mente, no sé, pues delinquir, robar para poder comprar comida? Gracias a Dios, nunca delinquí. Pues sí andaba huyendo porque
donde me miraban me decían que me iban a matar. Cuando yo me vine, yo venía en la bicicleta, traía mi mochila y pues no traía solo 500 lempiras. Pues que me salen 2 niños de 13, 12 años con armas. ¿Y tú para dónde vas? Me dice. Entonces yo me quedé como a 2 cuadras, se me pararon y me gritaron, me dispararon. Entonces yo dejé la bici, la tiré y me tiré por un puente, por una línea y ellos iban atrás de mí disparándome. Pues yo, gracias a Dios, no me tocaron. Acá, José, el albergue pues le abrió las puertas. ¿Cómo llegan de esta estación migratoria al albergue? ¿Cómo es posible que se operara ese milagro? Gracias, pues Comar. La Comar nos ha conocido, es la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Okay. ¿Sí? Ha sabido desde hace 20 años prácticamente, Fundación Nacimiento tiene 25 años de estar operando en el barrio de Tepito, en Lagunilla. Ahí tenemos a los que llaman niños de la calle, que hicimos en abandono social. Ahí en la Casa Hogar, perdón, en la Casa Hogar les hemos brindado el apoyo y han llegado muchachos oleadas, guatemaltecos, primeramente, salvadoreños después, hoy últimamente hondureños. En este semestre, por ejemplo, en este año, hemos tenido cerca de 12 muchachos que han estado en casa. Hoy hay 3 muchachos, 2 de ellos están, Ángel, otros están trabajando. Y bueno, ahí están, se les capacita, se les prepara y algunos ya se quedan aquí. Buscamos tramitarles, en el caso de Ángel, por ejemplo, está estudiando, los otros también van a la escuela por la noche y se les capacita para trabajar. Otros ya conocen y llegan tocando la puerta porque hay referencias. Algunos siguen su paso, han llegado a la Unión Americana, nos mandan el aviso que ya llegaron, que están trabajando algunos porque tienen familiares, que les manda el apoyo para poderse comunicar con el pollero que los José, ahorita nos sigues contando cómo se hace todo ese trámite para que puedan quedarse aquí, para que estudien, para que trabajen. Ahorita regresamos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos hablarán de una malformación congénita que se produce en el embarazo, la espina bífida. Sus causas se desconocen. Lo que sí se sabe es que la ingesta insuficiente de ácido fólico y de vitamina B pueden ser factores clave para su aparición. El martes, Cristina Jauregui nos platicará de cómo hablar con los hijos cuando se tiene una nueva pareja. Tener una buena relación con ellos puede facilitar las cosas, pero hay circunstancias que deben ser consideradas a la hora de dar este tipo de noticias. El miércoles, Marisa Escribano nos hablará de la espiritualidad. ¿Te has preguntado qué es? ¿Tú cómo la vives? Y el viernes acompaña a Carmen Muñoz porque tratará un tema muy interesante, trastornos de ansiedad y pareja. Si quieres saber cómo identificarlos y qué hacer si afectan tu relación de pareja, no te pierdas este programa. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Ahí está la cartelera, si desea asistir la próxima semana, pues bueno, toma el teléfono y reserve su lugar. Y escuchábamos lo que nos decía José, también escuchamos el testimonio de Ángel, y ahora vamos a ver este testimonio de Casper. Él desde los 7 años cruza y también es por una cuestión de inseguridad, pero mejor escuchémoslo. Vengo de Honduras yo tengo mucho tiempo de andar viajando para la frontera, para Estados Unidos, y desde los 7 años empecé. Y pues por ahorita aquí estoy en México ahorita porque me deportaron en migración. Yo venía a trabajar, pues ayudar a mi familia. Cada semana que cobraba le mandaba dinero a mi familia y de ahí a trabajar me dedicaba nomás. Y después quise ir a los Estados Unidos y pues logré pasar, pero me deportaron. Yo fui a Los Ángeles. Está dura la pasada con los de los pandilleros. Los pandilleros ahorita están bajando de los trenes y de seguro lo quieren matar a uno por los tatuajes que anda uno. Yo de niño, desde el primer día que empecé a dar los pasos de migrante, pues fue con mi mamá, que pronto en estos días la voy a ver otra vez.
y pues de ahí me dediqué a viajar yo solo, sufriendo solo porque ahí los policías corruptos, de ahí los pandilleros también, yo viajaba solo en el tren, uno se corría, arriesgándose la vida uno porque sonaban los tiros, pues los plomos y pues de ahí yo me bajaba del tren y un pandillero lo seguía a uno porque pensaba que uno era también de esas pandillas y uno corriéndose y me metía a los charrales, al monte me metía, de ahí crucé a una carretera, agarré un transporte, una combi y pues llegué a Monterrey. Me fui a Monterrey y hasta ahí empecé a trabajar y pues de ahí de trabajar pues me fui para Los Ángeles y gracias a Dios pasé, pero unos vecinos fue que me echaron la migración y me deportaron otra vez. Uno se siente orgulloso de ayudarle a la familia, uno se siente orgulloso que decir le voy a mandar dinero y se siente orgulloso uno porque le está ayudando y otra no porque uno se arriesga la vida a andar buscando a los familiares. ¿Qué tal las vivencias? A ver, José, tú nos estabas explicando qué implica pues tramitarle todo esto a un chico o chica o niño, niña, migrante, su estadía, el poder estudiar y en algunos casos hasta trabajar dignamente. Así es. Bueno, es todo un trabajo, son unas trámites que hay que conseguir. En el caso de quienes llegan a través de Comar, pues ya vienen con una serie de apoyos, se busca el documento de acta de nacimiento, se trata de que tenga también un IFE, de que se le registre en el sistema escolar para que puedan... los hacen ciudadanos. Buscamos esa parte, buscando que ellos, si no pueden regresar, como el caso de Ángel, que corre un grave riesgo su persona, si regresara, pues se trata de apoyarles aquí completamente, en lugar de que vayan, que continúen su camino. En otros casos no se puede, buscamos prepararlos, habilitarlos para que no lleguen con los brazos cruzados, sino con alguna preparación, y de esa manera hemos logrado que pues, si algunos continúen su camino, se busca un contacto de fundación, se hace contacto vía telefónica, les apoyamos para comunicarse con sus familias en su país. Repito, han venido guatemaltecos, salvadoreños, últimamente son hondureños los que están llegando y en unos casos hacen contacto con algún familiar que tienen en Estados Unidos. Entonces buscamos ya esa situación de conexión pues para buscar una posible la protección que puedan tener. Quienes están acá, que no llegan con Comar, que llegan por su cuenta y son muchachos ya mayores, tratamos de obtener el documento. Recién, por ejemplo, un chico, Samuel, tiene 20 años, es analfabeta, le estamos encauzando el aprendizaje, le enseñamos a trabajar la panadería, está trabajando actualmente ya en una panadería, pero y pues, está estudiando y pedimos sus documentos, pues, logramos hacer contacto con la familia en una población arriba de San Pedro Sula y nos enviaron su acta de nacimiento, estamos haciendo los trámites. Imagínense para la talacha. O sea, pero todo un trabajo, hay que hacerlo. pero hay que hacerlo porque nosotros entendemos, hay una reforma en el artículo 1 que señala que antes era todo mexicano, debe gozar de esta condición, ahora dice toda persona, independientemente de su nacionalidad. No hay nacionalidades, primer punto, ¿no? Y los niños son de todos. Así es, y hoy, casualmente, hoy, 20 de noviembre, estamos celebrando el 25 aniversario de los derechos. Hay que hacer realidades. Hay que celebrarlos, ¿verdad? No nada más conmemorarlos y recordarlos. Hay que de veras llevarlos a cabo. Llevarlos a cabo, que es la parte, ¿no? Entonces, vemos que ellos es posible. En Casa Hogar tenemos tanto mexicanos, inmigrantes que nos han llegado huyendo en su momento en Chiapas, de la guerra que se tenía, o de Oaxaca, de la pobreza que se vive, etc. Entonces, diferentes partes tenemos, e incluso hemos recibido, sorpréndanse, de Tijuana han llegado acá y han llegado a casa, de Durango, de Chihuahua. Pues, ¿cuál sorpresa si están en crisis, compañeros? Y niños y niñas, reciben de ambos sexos. Gracias, estamos en rumbo de Tepito. Ahí, y también luego nos los charoleamos porque no crean que se den macetas la ayuda. Oye, World Vision, que también es una
organización internacional que infiere donde hay pobreza extrema, carencias de cualquier tipo en la educación, en el hogar, en la alimentación y ahora también niños migrantes. Cuéntanos, ¿qué están haciendo? Sí, pues mira, nos dimos cuenta que por ser una organización internacional estamos ubicados en los 4 países involucrados, que decimos, bueno, estamos trabajando procesos de desarrollo con la niñez y a los niños migrantes no les estamos poniendo tanta atención y se están yendo de nuestras comunidades. Entonces empezamos Esas a hacer... donde ustedes entraban a ayudar con alimentación, educación, en la medida de lo posible y de todas maneras no se les podía anclar. Porque pues está difícil. ¿Y entonces? Y pues bueno, se hizo un estudio en El Salvador sobre todo para investigar cuáles eran las principales causas por las que estaban saliendo. En este estudio no sale tanto el tema de la violencia. En este caso Salvador como que ya pasó su momento, ¿no? De violencia. A lo mejor tal vez estas comunidades en las que estaba ubicado el estudio. Entonces sale más el tema de reunificación familiar y pobreza extrema. Pero también estamos trabajando en la parte de los deportados, todos los grupos o camiones que se están recibiendo. En San Pedro Sula se reciben más o menos 2 camiones por semana, con de 30 a 80, 60 jóvenes, niños, adolescentes o mamás con sus niños. Deportados. Retornados. ¿Y cuál es la historia de un retornado? O sea, imagínate que Ángel lo hubiera regresado ya con una pena de muerte ahí, ¿no? Sentenciada con estos impuestos de guerra y demás de los mafiosos. ¿Qué pasa? Pues mira, ahí tenemos como muchas historias. Una de ellas es que llegaron 2 niñas y al momento en el que se bajan del camión que va desde México, se las lleva. Llega un grupo de personas con pistola en mano y amenaza a los que están alrededor y se lleva a las niñas. Entonces ni siquiera en ese espacio podían estar seguros de bajarse al camión y pasar al albergue o a la estancia del gobierno, que es el que la está atendiendo directamente. Hay otra historia de un niño de un adolescente, tenía 16 años, este adolescente regresa a Honduras, pero su meta era regresar a la frontera de Estados Unidos-México, con la única intención para poder ayudar a su familia, porque él se dio cuenta que la manera en la que podía hacer dinero era cruzar droga. Entonces, ¿y qué edad tenía? 16 años. Ok. O sea, él dijo, esa es la única forma en la que puedo hacer dinero. Es mi única salida. ¿Y qué pasó? Bueno, él se escapó del albergue en el que estaba. De acuerdo. Y se puso otra vez en peligro porque... Sí, porque su meta era regresar. Pues sí, se le arroja de nuevo a tener nexos. Oye, ¿y qué se hace en estos casos? ¿Ustedes cómo están trabajando? ¿Qué hacen? Bueno, nuestro principal apoyo en Centroamérica es apoyar a los que regresan, apoyarlos en la inserción en su comunidad. Sobre todo porque cuando regresan, ya lo mencionaban antes, regresan con una crisis muy fuerte de fracaso, de no haberlo logrado, de haber vivido violencia. De haber vivido todo lo demás. O sea, salen violentados de su país, son violentados en el tránsito, son violentados en el regreso, y es desafortunadamente triste que muchos de esos niños que bajan del camión te dicen no hemos comido en 12 horas. Desde la estación migratoria de Veracruz o de la estación migratoria de Tapachula no han comido. O sea, ya estando en manos de autoridades no se les acerca ni un vaso de agua. Eso también hay que revisarlo, ¿no? Un llamado de atención. Bueno, eso no está comprobado, pero muchos lo dicen, lo testimonian, de que la comida que les dan o el sándwich que les dan lleva yodo. Entonces, los chicos no lo comen, no lo consumen. ¿Por qué lleva yodo? ¿Yodo? No podría dar respuesta a eso, pero todos jóvenes y adultos confirman que la comida que les dan en la estación migratoria le ponen yodo y que ellos han visto que le ponen yodo. Para bajarles. Y ese alimento pues no lo consumen, entonces dejan de comer. ¿Hay alguna teoría ya, perdón? Sí, Gaby. O sea, yo entiendo que es mucho parecido a los penales. En los penales no los dejan comer sal para bajar mucho su violencia. Más bien su efervescencia natural de los jóvenes. Ok, para que no estén inquietos, digamos. A darles a los... Bueno, eso me suena a campo de concentración, donde les ponían sal de nitro, que en este caso bajaba todas las hormonas y las ganas de cualquier relación sexual o incluso cortaba la menstruación. Eso se me hace una salvajada, pero bueno. ¿Y se ha tenido algún avance? ¿Se está logrando? ¿O cuántos sí se logran después arraigar a sus comunidades? ¿Tienen un número? No, porque es difícil. Muchos no regresan a su comunidad de origen.
Se tienen No que pueden. regresar, No no pueden regresar. Entonces se van con el tío, con el primo, con el amigo que está en otra comunidad y muchas veces pues es difícil darle seguimiento. Ay, Dios. A ver, Nora. Voy con Gracias. comentarios y llamadas. Dice Ingrid Granados, es una situación triste desde el momento en el que tienen que dejar su hogar. Yo salí de mi país a los 14 años y aunque no es la misma situación que muchos niños que salen solos, es un sentimiento de incertidumbre e inseguridad tremenda. Ver cómo los oficiales de migración los bajan de los camiones y los meten a las jaulas que hay en las carreteras, pero lo más penoso es ver que esta poca sensibilidad de toda la población. Vi gente amenazar con machetes a unos chavitos que estaban descansando bajo un árbol solo por el hecho de ser migrantes y hablar un acento distinto. En este caso es muy triste y ojalá de verdad los gobiernos y la sociedad en general hagamos conciencia. Martín dice, buen día, uno de los problemas más grandes es la falta de vigilancia por autoridades no corruptas. Sin importar de dónde sea la niñez, la migración al norte y centroamericana en nuestro país es para preocuparse. No son ajenos, no importa si son ajenos o propios. Hay que preocuparse por educación para los adultos, para que los ayuden a los niños migrantes, les den calidad de vida, sepan cómo hacerlo y para la niñez nacional. También que no sean objeto de la explotación y abuso, se necesita no tanto las leyes que se deben aplicar cuando sea necesario, sino educación y no corrupción. Y en las llamadas, José Ordóñez dice, nunca he pensado irme de mi país, creo que todos podemos crecer aquí, solo es luchar por salir adelante. Con respecto a los niños de las cápsulas, principalmente al que presentamos al inicio, dijo que tenía 20,000 pesos para irse a Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿quién le dio ese dinero? No entiendo por qué tienen que deshacerse de su dinero y propiedades y sobre todo pasar por tanta vejación si en su país se puede salir adelante. ¿Es de México él? Sí, es de aquí. Dile que lea el periódico. Dice Héctor, la migración es responsabilidad de cada país, es una irresponsabilidad de los padres porque muchos años se les inculcó el sueño americano, se les motiva para que se vayan y cambiar su vida y no es verdad. Deberían de hacer una encuesta en cada país y se darán cuenta que no hacen programas de trabajo ni de planificación familiar para evitar la migración infantil. Esta es una generalidad. Dicen que este problema se resolvería tanto en redes sociales como en llamadas si hubiera un control de la natalidad. Bueno, eso lo han venido diciendo desde los últimos 20 programas de todos los problemas Yo creo que abordamos. es algo que hay que incluir. Hace falta un control de natalidad. Bueno, sí, ya también. somos demasiados para esta. Exacto, hay muchos Herodes en potencia. Pero, Eso a ver, es- Leti, tú decías y también... No, bueno, a Javier. ver que lo tenemos con la mano levantada desde hace rato. Adelante. ¿Tú qué opinas de esta postura que se antoja incluso facilista desde donde pues podemos estar tranquilamente desayunando viendo el programa, ¿no? Es de un simplismo tremendo. Voy a dar un ejemplo. Las proyecciones de Naciones Unidas indican que la Unión Europea va a tener graves problemas poblacionales porque ya no crece, ¿sí? Es un problema que no se resuelve por la vía demográfica. Y tampoco están recibiendo gente porque también Ese es allá un los tema. migrantes les va... Pero si revisas la mayor parte de los informes sobre migración del norte de Europa, hay una alarma de que no se está creciendo lo suficiente para renovar la población en lapsos de 2 a 3 décadas. Es así de contundente. No es el tema demográfico, es el tema de la inclusión y de la distribución. Este país no es pobre, es tremendamente desigual. Y ese es el gran problema de Ahí está. Latinoamérica. A ver, ya, a ver, aquí te pusiste el dedo en la llave. Es desigual, por favor, escuchen. Hay una cantidad de personas que no tienen ni el equivalente a $1 diario para comer y gente que se nos muere, aquí lo hemos dicho, de hambre o de una enfermedad que se podría haber atacado como un catarrito. O sea, en los primeros 4 meses del año habían 5,400 muertos por hambre registrados. Por hambre, no estamos hablando de Biafra, estamos hablando de México. Y Fernanda, estamos diciendo también de un país donde es de los primeros 5 lugares en multimillonarios. Eso hay que tenerlo muy claro. Vamos, O sea, está muy mal. es mal distribuida la Ahora, riqueza. no estamos diciendo vamos y quitémosle sus No, casas no, a no, los no. ricos de sus coches. No, eso tampoco sería la solución, ¿eh? Pero bueno. No, digamos, no se escuden en un capitalismo de cuates. No se escuden en un capitalismo que supuestamente en el futuro va a dar beneficios. En el futuro estos ya están muertos. Como diría un clásico, no va por ahí el tema. El tema es reconocer que hay un modelo de desarrollo tremendamente injusto, inequitativo, que no es ético y no es moral lo que pasa en un país como esto en Latinoamérica, en donde mientras uno tiene montones de dineros, hay gente que se muere de hambre.
Oye, regresando nos cuentas también este otro caso que nos ibas a compartir. ¿Te parece regresar? Yo vengo de El Salvador en diciembre, venía huyendo de pandillas. Si no pagas la renta o andas ahí en otro, digamos, por ejemplo, si vas a otra colonia donde hay pandilla de la contraria y estás viviendo en una colonia donde hay pandilla MS, por decirlo así, y vas a tienes un amigo en una colonia donde hay solo pandilla 18, pues te preguntan de dónde vienes, a qué vienes y por qué vienes aquí, y te dan una gran golpiza. Cuando salí, pues estaba, un poco sacado de onda porque igual yo menor de edad dije, ¿qué voy a hacer? Se me están amenazando las pandillas, mi hermano está en esto, no hay problemas. Híjole, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a apoyar? Si no puedo estar aquí, pues me pueden matar. Y pues, ni modo, tuve que agarrar valor y salir. No, yo mentía, de hecho, en los trabajos. Me decían, ¿tienes 18? Sí, tengo 18, como no podían verificar mi partida de nacimiento ni nada. Entonces, mentía para trabajar. Más que todo, ya una persona legal aquí en México ya es mucho más fácil. Una persona indocumentada, pues, los mexicanos a veces, no todos, pero algunos son muy discriminadores en esa parte, que los migrantes que vienen a arruinar el país, que entonces la coordinadora del DIF y las empleadas, algunas, pues son muy discriminadoras en este caso que los migrantes, que solo porque son migrantes no te van a tratar bien. A veces llegaban mexicanos ahí, pues, niños, y se veía el trato de los mexicanos y a los migrantes. Pues atendían más bien al mexicano, al niño mexicano que va entrando ahí, que el que estaba ahí, que va de paso, que iba de repatriación o lo que estuviera esperando ahí. Y pues, se ve el cambio. Y él lo dice, y en esta pigmentocracia que vivimos en el país, ¿verdad? Pues clarito y todo de su piel, y lo ha vivido. A ver, Javier, ¿y nos ibas a participar de una anécdota? Sí, mira, siempre decimos que criticar haciendo, ¿no? O cuestionar proponiendo. Es muy importante. Dos ejemplos de lo hecho y dos de lo que está. Uno, se montó hace unos meses una escuela para niños que son hijos de migrantes jornaleros en el norte, en Oaxaca, Tenango del Valle, cerca de Huautla de Jiménez, patrocinado por la Universidad Iberoamericana. Hoy está funcionando una escuela para niños de preescolar, atiende a más de 100 niños. Es cuestionar haciendo. Dos, un proyecto que se llama Shiwini, que en tarasco significa remolino. Es un proyecto que es para esposas de migrantes, estos mexicanos. Y es un proyecto financiado por la propia Iberoamericana y por iniciativa privada. Está cumpliendo los dos un año y funcionando maravillosamente. Son proyectos hechos porque abono a lo que comentaba Leti de sociedad civil, también las universidades ya están empezando a tomar el papel, no solamente de cuestionadoras, sino también propositivas para hacer. Y no solo las públicas, estamos viendo también casos muy interesantes en las privadas. Sí, un programa de asuntos migratorios que la propia universidad y la propia Compañía de Jesús dijo, esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Y voy a la anécdota que es maravillosa, es un jovencito de 17 años. La Iberoamericana lo vio, se sensibilizó, es un artista, es un compositor de rap. Hondureño. Y es hondureño. Y queríamos dar una narrativa distinta del migrante, ese migrante que aporta, que enriquece la cultura. Él al día de hoy está patrocinado por la Iberoamericana para hacer un disco. Y este disco lo estaremos presentando en los próximos meses. Es un niño ilegal. Y es un jovencito que nos ha aportado muchas alegrías. Cada que lo llevamos nos da alegrías porque es un artista. Y queremos decir con esto que también el migrante trae cultura, nos enriquece. ¿Qué tal este pintor que acabamos por supuesto, de ver? Precioso, además. Y tenemos que también decir a la población, no educarla, sino darle el mensaje. No veas al migrante como una amenaza o como un riesgo. Él te puede aportar y puede ser el que te puede salvar tu cultura si aceptas que las culturas siempre son dinámicas y que deben estar intercambiando. Y que el gran factor de intercambio, el actor de intercambio es el migrante, el que emigró.
El mundo no estaría así si alguien no hubiera caminado un camino alguna vez en algún momento de la historia de este planeta. Eso se ha perdido y hoy tenemos que recuperar diciendo, el migrante te va a aportar y te puede salvar en muchos sentidos si entiendes tolerarlo, aceptarlo y decir, la única forma de diferenciarme como sociedad es saber que tengo frente a alguien del cual diferenciarme, y el diferente es el migrante, y por tanto es estratégico para nosotros. Queremos dar con el tema de este jovencito un mensaje de que la narrativa también es muy rica del migrante, el migrante aportante de cultura, rico en manifestaciones. Qué interesante. Oye, y acá tengo a Melvin, que es trabajador voluntario con migrantes. ¿Alguna anécdota, algo que tú nos puedas participar, contar? Digo, aquí están compartiéndonos cómo sí hay éxito en la lucha, ¿no? Bueno, sí, yo quisiera empezar diciendo que, bueno, vengo del albergue Tochán y que, bueno, la niñez o los niños o niñas o jóvenes migrantes que pasan por nuestro albergue llegan definitivamente muy dañados, tanto física como emocionalmente, y bueno, llegan con, no sé, con una expectativa del llamado sueño americano, que muchos sabemos que no es lo que se imagina, lo que creen ellos. Que luego termina en pesadilla. En pesadilla, exacto. Y que ven a México como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Como dice Javier, ¿no? Hay chicos que llegan teniendo sueños, que tienen sentimientos, que son seres humanos como nosotros, ¿no? Entonces, el simple hecho de que no se les brinde o se les violen sus derechos, pues creo que no es justo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y llegan con historias que tú nunca te imaginas escuchar, ¿no? Llegan con historias de que muertes de sus papás, por muertes de su hermano, que mataron a un primo si no se querían juntar con las maras. Un comentario o una llamada que hicieron ahí fue que, bueno, en tu país propio puedes crecer, ¿no? Buscándole o rascándole, puedes crecer o tener algo en tu país. Y en esos países, desafortunadamente, Centroamérica, están controlados por maras. Esas maras, aunque tú tengas un trabajo, un puesto, un local, lo que sea, van y te cobran. Como aquí el derecho de piso. Ajá, exactamente, ¿no? Solo que allá es un poquito más elevado, no es más excesivo. Entonces, por más que ellos quieren, no hay forma de que puedan salir adelante. Teniendo hijos, pues los hijos buscan salir. A veces son obligados por las maras o por falta de la economía en el país, ¿no? Más que nada. Entonces salen, ¿no? Y con historias de que todo lo que vivieron desde la bestia, ven asesinatos, mutilaciones, entonces llegan con todas unas historias que tú te dices, crees que te está contando una película, ¿no? Pero no, en realidad es una situación muy, no sé, muy difícil por la que ellos pasan, ¿no? Menores desde 13, 14 años que llegan con nosotros hasta que cumplen la mayoría de edad con nosotros, ¿no? Y a ti te afecta porque lo que nos decían es que pues, no hay quien les dé después contención. A todos los que realizan trabajo fuerte con estas personas que pues también buscan descargarse, ¿no? Así que un paño de lágrimas, deberían de tener este apoyo, ¿no? ¿Ustedes no lo tienen? Bueno, nosotros como voluntarios tratamos de hacer todo lo posible, ayudarlos en todo lo que hay. Pero y a ti no te apoyan. Bueno, Tendría que ser oficial esto, ¿verdad? José, hay que darles a todos, ¿no? Su terapia porque... Claro que sí, eso es un aspecto importante. No puedes dar algo de lo que no tienes. Si ya no lo Entonces tienes. Es importante esa descarga también. En el caso de nosotros tenemos psicólogos que también trabajan esa parte. Se trabaja con los muchachos y con uno mismo también tiene que estar en ese tipo de terapia porque sí es bastante fuerte, muy grave. Muy dolorosa. Gaby, ahorita te damos a ti la palabra. Tenemos ya la última otra historia. Cápsula, a ver, tenemos esta cápsula del albergue del Buen Pastor, donde está Olga, que como a lo largo de toda la República hay personas que siempre están en esta cuestión de estar trabajando constante, Javier, como lo decías tú, no solo en esta crítica, sino en esta propuesta de apoyar, y Olga es una de esas personas. Vamos a ver en qué consiste la ayuda que ella da. Bueno, nos encontramos en el albergue Jesús el Buen Pastor. Mi nombre es Olga Sánchez Martínez, fundadora del albergue. Estamos en un albergue para recuperación de migrantes y de todo indigente que encontramos aquí en la ciudad de Tapachula. Precisamente estamos comentando con personas que tienen otros albergues y me dicen que el albergue es muy familiar para niños. Entonces nos han mandado menores de edad y son personas un poquito difíciles los niños, pero se han venido recuperando en este albergue. Ahorita está entrando una migración forzada y en este caso están viniendo niños que vienen siendo amenazados por las bandas y todo ese tipo de cosas. Hay una cultura bastante difícil en el país de Honduras
y Salvador, entonces pues ahí vienen niños con problemas psicológicos muy fuertes. Yo veo que viene al parejo, niñas con niños, pero más ha visto aquí en el albergue más niños. Vienen con un problema bastante difícil de su casa, que vienen huyendo de las bandas y vienen huyendo, pero vienen con mucho trauma, con mucho dolor, con mucho sentimiento. Y pues ya platicando, algunas veces yo les doy pláticas y ahí ellos van expresando el dolor y el trauma que traen, que se sienten nada, que no valen, pero yo digo que es parte de la vida, parte de la historia, que tenemos que ir superando y mejorando día con día. De un inicio yo vi que el migrante cambia mucho después de un accidente, después de una amputación, de algún abuso, cambia mucho su mentalidad, entonces se sienten así como que personas que ya no valen y víctimas del mucho dolor. Y yo siento que el generar algunos talleres aquí en el albergue es para una rehabilitación de cada uno de ellos. Bueno, pues ya la última cápsula que se grabó en Tapachula, gracias de verdad a todos los que nos apoyaron y un saludo para todos ustedes. Y aquí en los comentarios Minerva Rodríguez dice, ahora resulta que es culpa de los migrantes que las autoridades y delincuentes los agarren de mercancía, los violen, maten y demás. ¿Por qué nos empeñamos en justificar el crimen y el odio? ¿Por qué no nos vemos como seres humanos? Yo conozco una chica que se quedó acá en Puebla, proveniente de Guatemala, fue protegida por una familia de vecinos, se casó ya adulta, tiene hijos y es ciudadana mexicana. La convencieron de no continuar más al norte y también sabían que si la entregaban a migración, probablemente iría a parar a una red de trata porque están coludidos. Es una pena enorme que la gente no se ponga a pensar que muchas veces no están tras el dinero, muchos vienen huyendo de mucha violencia y ojalá nunca les toque a nuestros hijos. Y aquí en las llamadas Rosy dice, yo fui de migrante a Estados Unidos, en esa ocasión me encargaron a una niña de 13 años, fue muy difícil pasar con ella con la responsabilidad de cuidarla, porque entre 10 hombres éramos solo 2 mujeres, siento que para la niña no fue muy complicado porque se sentía acompañada por mí, pero pienso que es más fácil para los niños, que es más difícil, para los niños que viajan solos. Y es lo que decía, ¿no? Que hay personas que asumen esta responsabilidad cuando van solos. Cuando ni siquiera son y ellos los familiares, cuidan. ¿verdad? Exactamente. O algo, oye, pero no se está culpando de todo aquí a las autoridades, pero sí habría que tener el valor civil y la autocrítica suficiente para saber qué parte de la responsabilidad nos toca a cada uno y empezar a hacer el cambio desde nuestra pequeña o grande trinchera, ¿no? Adelante. Sí. No, perdón, Gaby se quedó con la mano levantada. Adelante. Yo quiero resaltar mucho. En Tochán, afortunadamente, tenemos un grupo de voluntarios, todos muy jóvenes, que hacen mucha empatía con la migración que viene llegando muy joven. Javier hablaba de la historia de Emilián, nuestro migrante rapero, que fue mucho impulsada por esos ánimos que los voluntarios de Tochán le empezaron a crear confianza. Y estas son las historias de éxito que podemos sacar. Y lo importante que decía Javier, el mostrarle a nuestros vecinos que el tener el contacto con la población migrante es sacar un beneficio. Nosotros estamos instalados en una colonia difícil y te puedo decir que a partir de que llegó el albergue, en la calle hay teatro, en la calle hay lecturas en voz alta y eso ha hecho que la comunidad se sensibilice. Nosotros quisiéramos que nuestros vecinos estuvieran más ligados al albergue. No es posible, pero sí nos ven con afecto. Sí hemos logrado que el señor de la esquina, Juanito, les dé las llamadas telefónicas mucho más baratas que en otro lugar. Nosotros no tenemos recursos para que los migrantes puedan hablar por teléfono. Pero bueno, ya consiguieron un enlace. Y esas son las cuestiones sensibles. Nosotros estamos en una comunidad donde, por desgracia, las drogas abundan. Después del Día de Muertos, pusimos nuestra ofrenda dedicada a los migrantes que son asesinados o que mueren en su intento por pasar. Invitamos a la comunidad a que llevaran también ellos a sus familiares los retratos o los objetos que usaban. Después hubo una obra de teatro y después cantó Emilián. A mí me llamó mucho la atención, Emilián no había cantado en la calle, en donde estamos. En la esquina se pone un grupo de chicos
digámoslo, muy inquietos, ¿no? No andan en buenos pasos. Me llamó la atención que cuando empezó a cantar Emilián, ellos se acercaron y empezaron a escucharlo. Emilián en sus canciones habla obviamente de lo que sufrió y de lo que pasó y de lo que está tratando de aquí hacer. A nosotros nos da mucho gusto, tenemos a otro chico menor de edad, Toño. Toño dice, salí de mi casa porque las maras me iban a matar si no me volvía de ellos, pero yo tengo la responsabilidad de mi familia. Mi papá, bueno, trabaja y todo esto, pero yo le voy a ayudar. Él trabaja en la tortillería de 2 calles de donde estamos instalados. Ahorra, nos da a guardar su dinero. Y muy orgulloso, tiene 3 semanas de haber llegado al albergue y ya mandó su remesa, ¿no? Ay, o sea, eso es lo que hacen los migrantes de bueno aquí, ¿no? Y esa es la forma de salir adelante, ¿no? Bueno. A ver, Mar, por favor, estamos ya casi acabando el programa, adelante. Yo justamente es lo que quería comentar. Mucha gente menciona por miedo, ¿no? A los migrantes. Van a llegar a México y nos van a quitar los empleos y la educación. A ver, lo que decía Leti, somos la 14ª economía del mundo, somos 120 millones de personas. Estamos hablando de un fenómeno que, si bien rebasan los miles, o sea, podemos dar la bienvenida y el temor hay que abrirlo. Yo creo que más temor sería que estos chicos que han vivido tanto abandono, tantos problemas, pues entonces ya sabes que llega un momento que se abandona y dicen, ya, me voy al dinero fácil, ya lo intenté, ya fui de mi país, ¿no? Exactamente, que no, esa es una de las actividades como sociedad que tenemos que hacer. A la parte en donde el gobierno se compromete a que no haya más asesinatos de transmigrantes, y cómo lo va a lograr, no dejándolos entrar, ¿verdad? O sea, eso no creo que sea la solución. Nora, rápido. Graciela, con el mismo entusiasmo que tienen los emigrantes, deberían de trabajar en su país de origen. Es muy triste que mientras uno siempre les manda oraciones a los migrantes, ellos se olvidan de su país de origen. El dinero no lo es todo, hay que cuidar nuestras raíces. Eso dicen de no lo olvidan. Y eso no dicen olvidan, de los ¿verdad? Mexicanos en Estados Unidos. La ultraderecha. Es penoso. Tenemos 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Nos falta, yo creo, mucha compasión, que es compartir la pasión y el dolor del otro. La empatía es difícil porque, por más que digamos te comprendo y te entiendo, es casi imposible ponernos en los zapatos del otro cuando no tenemos ni sus orígenes ni hemos vivido eso. 5 segundos. 2 segundos, bueno, una sola historia de estas nos tendría que conmover suficiente para cambiar nuestra lectura de este tema y no esperar a que tenemos 43 historias que nos conmueven para que reaccionemos como sociedad. Gracias, pues muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias.